Este tema toca mucho a mujeres brillantes, a mujeres trabajadoras, exigentes, que desde fuera parecen muy fuertes, pero que por dentro viven con una sensación constante de inseguridad. Porque detrás del control hay una falta de... El control tiene una función y esa función es protegerte de algo que no quieres sentir. Pasé de no querer sacar menos de un 7 en ninguna asignatura a que me quedaran 9 de golpe. Tú llevas años intentando controlar para sentirte segura y lo único que has conseguido es vivir en alerta constante. Y entonces la pregunta no es si puedes seguir controlando, la pregunta es cuánto más estás dispuesta a pagar por no soltar. Porque mientras sigas así, no hay paz posible. ¿Eres de las que siempre pensó que si no estás encima de cada detalle, las cosas simplemente no salen? ¿O sientes que llevas una lista mental infinita, no solo de lo tuyo, sino de lo que tiene que hacer tu pareja, de cómo tienen que ir vestidos tus hijos o de cómo debe entregarse ese informe en el trabajo para que esté perfecto? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces no estás cansada por todo lo que haces, sino por todo lo que intentas controlar mientras lo haces? Porque no es solo trabajar, tomar decisiones o sostener tu día a día, es estar pendiente de cómo lo haces, de cómo lo van a interpretar, de si es suficiente, de si se puede mejorar, de si alguien puede fallar, de si tú puedes fallar, y al final vives en una tensión constante que no se ve desde fuera, pero que tú sientes perfectamente. Es posible que durante mucho tiempo hayas escondido tu necesidad de control, considerándote una persona responsable, implicada, exigente, quizá perfeccionista, pero no controladora. Y hoy vamos a descubrir por qué tu mente te ha engañado, haciéndote creer que el control es el camino a la tranquilidad, cuando en realidad es la raíz de tu ansiedad. Y sobre todo vamos a aprender herramientas reales para soltarlo sin que el mundo se desmorone. Cómo esa exigencia te desconecta de la vida y cómo puedes empezar a confiar en ti de verdad para demostrarte que puedes y que puedes sobre todo por fin respirar. Soy María de Mondo, coach experta en ego y amor propio, autora de los libros Yo Ego y La opinión de los demás está de más. En este espacio hablamos de cómo vivir en paz, así que si te interesa entender mejor tu mente, tus emociones y tus relaciones, este es tu lugar. Vamos a empezar a hablar del control como forma de protección. Porque el control no aparece porque sí, no es una manía sin sentido ni una forma de ser sin más que te ha tocado. El control tiene una función y esa función es protegerte de algo que no quieres sentir. Porque cuando intentas que todo salga perfecto, cuando revisas 1000 veces, cuando anticipas, cuando no delegas, cuando necesitas tenerlo todo atado, en el fondo no estás buscando que salga bien. Estás intentando evitar equivocarte, evitar que te juzguen, evitar sentirte insuficiente, evitar perder el control emocional. Y claro, mientras estás en el control, sientes una especie de falsa calma, porque parece que si tú lo sostienes todo, nada se va a romper. El problema es que eso no es sostenible, porque la vida no funciona así. No puedes controlar lo que el otro va a pensar, no puedes controlar el resultado final, no puedes controlar que algo falle, no puedes controlar los tiempos ni las circunstancias, ni muchas de las cosas que intentas abarcar. Entonces, lo que ocurre es que entras en un bucle que cuanto más controlas, más necesitas controlar, porque cualquier cosa que se salga un poquito de lo esperado te activa aún más. Y para eso tenemos que hablar de la falsa ilusión del control y de nuestro ego, porque aquí hay algo clave que quiero que veas con mucha claridad. Realmente es tu ego quien necesita tenerlo todo controlado. El ego odia la incertidumbre, necesita lo conocido, lo previsible, lo que puede manejar. Para él, lo desconocido es peligroso y además es el ego el que está pendiente de la imagen que proyectas, el que cree que tu valor depende de lo que haces, de lo que consigues, de cómo te ven los demás. Vive completamente hacia afuera y en ese proceso deja de lado algo fundamental. ¿Cómo te sientes tú? Por eso muchas veces el control no tiene tanto que ver que aunque las cosas salgan bien, sino con no quedar mal. Y esto se ve en cosas muy concretas. Se ve cuando revisas un Excel 3 veces y aún así le pides a tu compañera que por favor te lo vuelva a pasar antes de enviarlo porque
no te fías del todo o acabas trabajando el doble, tu equipo se siente anulado y tú sientes que estás asegurando el resultado cuando en realidad lo que estás haciendo es alinear tu miedo a equivocarte y a que te juzguen. Se ve cuando controlas, por ejemplo, cómo guardas los tuppers en la nevera o en el armario o qué ropa se pone tu pareja para ir a ver a tus padres, porque en el fondo hay una necesidad de que todo encaje, de que todo esté bien, de que nadie piense nada diferente. Pero lo que ganas es tensión, incomodidad y un ambiente donde nadie se siente libre. Se ve también cuando organizas un viaje y tienes cada minuto planificado y el día que algo pasa, entras en colapso, no porque el retraso de ese autobús sea algo grave, sino porque rompe la ilusión de control que habías construido. Y si lo observas bien, muchas veces no estás controlando para que todo salga bien, estás controlando para no quedar mal ante los demás. Se ve también cuando controlas cómo se portan tus hijos en un restaurante o cómo se visten, porque te importa el que dirán. Se ve cuando alguien organiza algo bonito para ti, como por ejemplo una fiesta sorpresa, y en lugar de disfrutarlo estás tensa porque no es como tú lo habrías hecho o porque no está a la altura. Y aquí no hay disfrute, hay control y detrás de ese control hay miedo. Y a esta falsa ilusión de control podemos añadir el error de creer que todo depende de nosotras, que todo depende de ti. Porque hay algo que veo constantemente y es esa sensación de que si tú no lo haces, si tú no estás pendiente, si tú no lo supervisas, entonces las cosas no van a salir bien. Y esto se ve en cosas cotidianas del día a día, como delegar una tarea y sentir la necesidad de revisarla después, o rehacer algo que ya estaba hecho porque no es como tú lo habrías hecho, o posponer decisiones porque no tienes toda la información y necesitas estar 100% segura antes de moverte. Y el problema de fondo aquí no es la tarea en sí, es la creencia de que todo depende de ti, de que tú lo haces mejor. Y eso, además de no ser cierto, es agotador, porque te coloca en una posición en la que siempre estás sosteniendo más de lo que te corresponde. Y además genera frustración para ti y para los demás, porque las cosas no siempre salen como esperas y porque sientes que podrías haberlo hecho mejor, que tendrías que haber controlado más, que podrías haber hecho algo distinto. Y la realidad es que hay una parte muy grande de todo lo que te pasa que no depende de ti. Y mientras no aceptes eso, vas a seguir viviendo en tensión. Normalmente las personas solemos controlar aquello a lo que le damos más importancia, bien porque afecta a nuestra identidad o porque esta incertidumbre o falta de control nos genera ansiedad o miedo, que al fin y al cabo es lo mismo. Yo cuando era más joven necesitaba controlar mucho, por ejemplo, todo lo que tenían que ver con mis estudios en la universidad, hasta que en segundo de carrera decidí mandarlo todo al carajo y que quería disfrutar de la vida. Entonces me pasé al otro extremo y me quedaron 9 asignaturas y luego tuve que buscar ese equilibrio. Pero lo vemos mucho en cosas que tienen que ver con nuestra propia casa o en el trabajo. A mí también me pasaba en el trabajo que tenía que revisarlo todo 100 veces, que tenía que mandar ese email habiendo revisado cada palabra para que no hubiese una falta ortográfica, cuando organizaba un plan, cuando iba a un restaurante y al final eso quitaba muchísima paz y muchísimo tiempo y para mí la cosa más valiosa que tenemos en la vida es el tiempo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que identificar dónde no podemos soltar. Hay personas que no pueden soltar en nada, ya es el extremo del miedo. Cada área de nuestra vida tiene que estar hiper mega vigilada, hiper mega controlada y eso sí que es terriblemente desgastante, pero normalmente cada uno de nosotros tenemos un área o varias áreas de nuestra vida que es donde el control se nos está yendo de las manos. Haciendo una revisión de este episodio yo estaba pensando en qué necesito tanto control hoy en día y se me ocurrían 2 áreas. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con mis hijas, no tanto en cosas cotidianas como a qué juegan, cómo hablan, qué comen, sino en qué escuchan o qué ven. Intento evitarle el menor número de traumas y heridas posibles. Casi todas las madres, casi todos los padres lo intentamos y a veces se me va un poco de madre porque intento controlar lo que a lo mejor su padre les dice, ¿no? Y cómo se lo dice. Y al final en la vida se van a tener que enfrentar a muchísimas personas desagradables,
poco amables, violentas. Su padre no lo es, por supuesto, pero está bien que sepan que hay un poco de todo en este mundo y lo importante no es controlar lo que les llega, es que ellas tengan las herramientas y los recursos para poder enfrentarse a ello. Otra área donde quizá tengo bastante control es en mi trabajo, en cuanto a que no me considero perfeccionista, es decir, no espero que este vídeo salga perfecto, no espero que cada cosa que haga sea perfecta y la revise 100 veces, no tardo casi nada en escribir los guiones de los vídeos, no me exijo demasiado, pero sí que tengo la creencia de que si no lo hago yo no va a estar bien, entonces delego muy poco. Delego mi página web, las cosas técnicas de soporte, delego la edición del vídeo, pero lo que tiene que ver con el contenido, que es lo que comparto con vosotros, lo que os llega de mí, lo que sale de mi propio filtro, creo que nadie más lo puede hacer. Y quizá sea cierto, en realidad creo que es así, pero sí que me impide a lo mejor hacer otras cosas porque me quita mucho tiempo encargarme de todos los correos, encargarme de todas las redes, encargarme de todo esto. Me encargo yo sola, aquí no hay nadie ayudándome. Entonces, bueno, ahí quizá estoy controlando un poco demasiado. ¿Me está quitando paz? De momento no, pero en el momento que me quite paz y me quite tiempo, tendré que hacer una revisión. Así que analiza dónde estás perdiendo paz y dónde estás perdiendo tiempo. Y ahora vamos a seguir con la siguiente parte que tiene que ver con el amor propio y la confianza. Porque aquí es donde quiero que hagas un cambio radical, un cambio importante de mirada. Este tema toca mucho a mujeres brillantes, a mujeres trabajadoras, exigentes, que desde fuera parecen muy fuertes, pero que por dentro viven con una sensación constante de inseguridad, porque detrás del control hay una falta de confianza en una misma. Y esto es importante. La confianza no se construye cuando todo sale bien y todo está bajo control, como os decía con el tema de mis hijas. La confianza se construye cuando sabes que aunque algo salga mal, vas a saber sostenerlo. Cuando sabes que aunque haya imprevistos, tienes recursos para gestionarlos. Cuando entiendes que incluso cuando algo no sale como esperabas, tú vas a estar bien o acabarás estando bien. El amor propio aparece cuando dejas de identificarte con lo que haces y con los resultados que obtienes. Cuando la opinión de los demás deja de tener peso o más peso que la tuya. Cuando entiendes que el juicio externo no define tu valor. Cuando te quieres y te respetas y no necesitas controlarlo todo porque confías en ti, confías en tu capacidad de responder, de adaptarte y de sostener lo que venga. Y entonces deja de importarte tanto el qué dirán, dejas de priorizar la perfección por encima de tu paz y empiezas a vivir desde otro lugar. Porque ya no eres una niña que necesita hacerlo todo perfecto para ser querida. Sabes que eres suficiente tal y como eres y confiar en la vida, pero sobre todo confiar en ti, es uno de los actos de amor propio más potentes que puedes hacer. Porque cuando confías dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Si has llegado hasta aquí, quizás sabías de sobra que el control te estaba ahogando, o a lo mejor has escuchado este episodio o estás escuchando este episodio por curiosidad y estás conectando con partes que necesitas controlar y que a lo mejor no eras consciente de ello, pero a mí me gustaría que analizaras las consecuencias de esta exigencia, las consecuencias de esta necesidad de tenerlo todo controlado, porque no es gratis. Y es algo que no sabemos realmente qué es el precio que pagamos por ello, porque no es solo el cansancio, es algo mucho más profundo, porque al final no disfrutas del proceso, porque estás más pendiente de que todo salga bien que de vivirlo, y que tus relaciones se tensan también porque los demás sienten que tienen que hacerlo todo como tú dices y que nunca es suficiente. Te cuesta confiar, delegar, soltar y al final acabas haciéndolo todo tú, sintiéndote sola y sobrecargada. E incluso cuando las cosas salen bien, no descansas porque ya estás pensando en lo siguiente que puede fallar, en lo siguiente que tienes que controlar. Y aquí es donde quiero que seas súper honesta contigo misma, porque igual llevas años intentando controlar para sentirte segura y lo único que has conseguido es vivir en alerta constante. Y entonces la pregunta no es si puedes seguir controlando, la pregunta es cuánto más estás dispuesta a pagar por no soltar, porque mientras sigas así, no hay paz posible.
Sin embargo, lo que ganas cuando empiezas a soltar es maravilloso, porque soltar el control no significa perder nada, es empezar a recuperar cosas que ni te das cuenta de que has ido perdiendo. Empiezas a recuperar energía y no porque hagas menos, sino porque dejas de estar en tensión constante. Tu cuerpo deja de estar en alerta, deja de anticipar, deja de sostenerlo todo y eso se nota muchísimo en cómo respiras, en cómo duermes, en cómo vives tu día a día. Empiezas a recuperar paz mental porque ya no necesitas tener todas las respuestas antes de hacer cualquier cosa. Puedes actuar sin tenerlo todo claro, puedes decidir sin garantías absolutas y puedes equivocarte sin que eso signifique que algo vaya mal contigo. Empiezas a recuperar las relaciones más sanas porque dejas de exigir, de corregir, de dirigir constantemente a los demás y das espacio al otro, a la confianza, permites que las cosas sean distintas a como tú las harías y desde ahí las relaciones se vuelven mucho más ligeras. Empiezas a recuperar disfrute porque ya no estás viviendo pendiente de todo el resultado. Puedes estar en una conversación sin analizar cada palabra, puedes vivir un plan sin intentar que todo salga perfecto. Puedes recibir algo sin la necesidad de ajustarlo a tus expectativas. Y sobre todo, empiezas a recuperar algo que es clave, la confianza en ti. Pero no la confianza de todo me va a salir perfecto, todo va a estar bien, sino una confianza real de que pase lo que pase, vas a saber sostenerlo, vas a poder con ello, que no necesitas tenerlo todo bajo control para estar bien, que puedes con la incertidumbre, con el error, con lo inesperado y desde ahí todo cambia, porque ya no vives intentando evitar que algo pase, vives sabiendo que si pasa sabrás qué hacer y eso es libertad. Y ahora vamos a ir con la parte práctica. Tu necesidad de control, tu súper autoexigencia no vino de serie, aprendiste a ser así, lo hemos hablado en diferentes episodios, y muchas veces nuestra forma de actuar o de reaccionar es completamente inconsciente. Así que la primera pregunta es, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tienes miedo cuando no lo tienes todo controlado? ¿Qué consecuencias te estás imaginando? ¿Dónde has perdido la confianza y la seguridad para creer que si no lo controlas todo, algo malo va a pasar o algo malo va a pasarte? ¿O dónde está esa confianza de, aunque algo malo pase, voy a poder con ello, como siempre has podido? Así que haz un parón y analiza con conciencia y con calma a qué tengo miedo exactamente si las cosas no suceden como a mí me gustaría. ¿Qué es eso tan terrible que me estoy contando? Segundo ejercicio. Ahora quiero que describas cómo piensa, cómo siente y qué hace la versión de ti que no necesita controlarlo todo. Es decir, como decía, tú no eres así. Tú estás siendo controlador o controladora. Entonces, ¿cómo piensa la versión de ti que no necesita controlarlo todo? ¿Cómo se siente en su día a día? ¿Qué hace con aquellas cosas que tu actual versión necesita controlar? ¿Cómo las suelta? Conecta con esa parte de ti llena de confianza, llena de paz y tranquilidad, porque sabe que pase lo que pase, podrá con ello y que nada es tan terrible. Y el último ejercicio, que tiene que ver con empezar hoy mismo. ¿Qué puedes hacer para empezar a soltar el control? Puede ser mandar un mail o un mensaje sin revisar, dejar que tu pareja o hijos elijan su ropa, pedir algo a alguien, como que organice un viaje, el restaurante, una cita, el fin de semana, algo que tú suelas hacer. Como por ejemplo, si vas a comer fuera, que otra persona elija lo que se va a comer sin tú mirar la carta. Pequeñas acciones que tengan que ver con esa área que tú necesitas siempre controlar o tener súper mega organizada y deja que otras personas lo hagan. Suelta, por supuesto, el control de lo que hacen y dicen los demás y elige otra actividad que sí que tenga que ver contigo. Por ejemplo, como decía al principio, si normalmente al mandar un correo de trabajo haces una revisión de cada palabra, lo lees 5 veces, escríbelo y mándalo sin revisar.
Nada es tan terrible. No importa si de repente se te ha colado una falta de ortografía. No importa si una frase no ha quedado del todo clara. No importa si se te ha olvidado añadir un pequeño detalle porque puedes mandar otro correo. Pero necesitas convencer, mostrar y enseñar a tu ego que aunque algo salga mal, no pasa nada. Así que comprométete con hacer una acción hoy que salga de tu control. Y por supuesto, extenderlo al resto de los días. Ve empezando con cosas pequeñitas y luego sigue con cosas un poquito más grandes. Sin irte de madre, sin pasarte 8 pueblos, como me pasó a mí en segundo de carrera, que pasé de no querer sacar menos de un 7 en ninguna asignatura a que me quedaran 9 de golpe. Encuentra tu equilibrio, empieza paso a paso y empieza a respirar, a liberarte y a disfrutar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides mandárselo a esa amiga, a esa madre, a ese compañero ultra mega perfeccionista y controlador, por si acaso le ayuda y le sirve, pero espero que a ti por lo menos sí que haya sido así. No olvides suscribirte y dar like al vídeo si te ha gustado. Me ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas. Y recuerda que el éxito en la vida es estar en paz y para ello necesitamos una buena dosis de amor propio y mantener el ego a raya.